Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández, bienvenidos al espacio de Lola. Y el día de hoy aquí desde Madrid, en España, con una súper invitada que nos va a aportar muchísima información y muchas herramientas, no solamente para la casa, pero también para la escuela. Y voy a leer la descripción de quién es Irene de la Granja. Ella es maestra en educación especial, especializada en autismo y tiene un máster en psicomotricidad. Ella tiene más de 10 años de experiencia trabajando en escuelas regulares, pero llevando el aula específica para alumnos que tienen TEA, trastorno del espectro del autismo, y por 6 años trabajó en un centro de día con adultos TEA. Así que tenemos aquí un manojo de experiencia. Gracias, Irene, bienvenida. Muchas gracias, encantada de poder compartir este ratito. ¡Qué bueno! Y bueno, les comparto. Con Irene de lo que decidimos hablar es, hablamos este tema de inclusión, de bueno, y cómo podemos ayudar a los chicos, a nuestros chicos TEA, a ser parte de un salón regular. Entonces, Irene tiene mucha experiencia y yo le pedí que nos compartiera sobre todo algunas herramientas que puedan ser utilizadas para que nuestros chicos puedan estar dentro de un salón de clase y que además el resto de los estudiantes se beneficien de estas herramientas y al mismo tiempo en casa. ¿Cómo las utilizamos esas herramientas también? Porque eso también es parte de la inclusión, ¿no? Eso es, claro. El trabajo en equipo de la familia y del equipo docente en la escuela es una pieza fundamental para poder seguir adelante con la educación de cualquier niño y más todavía cuando tenemos un alumno con TEA, para que esa educación sea totalmente consensuada. Claro, y por ejemplo, Irene, vamos a empezar hablando de esto que es el sistema aumentativo de comunicación, que ahorita nos vas a decir brevemente qué es y cómo lo usarías dentro de un aula regular, pero además este sistema aumentativo de comunicación, tú en tu casa lo utilizas y lo colocas, por ejemplo, en el cuarto de tu hija, que al final vamos a colocar unas fotografías para que ustedes vean cómo Irene lo utiliza, pero que además eso es parte de que haya una continuidad, de que este mismo material que se utiliza en la escuela también lo podamos utilizar en la casa. Sí. Entonces, ¿qué son estos de los sistemas aumentativos de comunicación? Descríbenos brevemente para los que no saben. Un sistema aumentativo o alternativo de comunicación es un sistema que puede apoyarse o en signos, como puede ser la lengua de signos, en este caso la lengua de signos española, o en pictogramas, que son dibujos que representan la realidad o la actividad o aquello que queremos decir. Entonces se representa a través de un dibujo. Los dibujos son muy intuitivos, son muy claros. Vamos a mostrar algunos. Aquí tiene algunos Irene, que nos puede ir mostrando, que muchos de ustedes ya los conocen, pero para quienes no los conozcan. Sí, además aquí todos estos dibujos pertenecen al portal aragonés de Arasac, que podéis conseguirlos muy fácilmente, es de descarga gratuita y no tienen ningún tipo de coste, nada más que hay que imprimirlos. Los podemos imprimir. Y yo lo que voy a hacer es que en esta entrevista voy a colocar la liga a la página de Arasac para que si alguno de ustedes necesita imprimir este tipo de material, esa página nos los proporciona, siempre y cuando ustedes siempre mencionen que es material de Arasac. O sea, que no digamos, yo lo hice, yo lo hice, eso no. Es muy importante. Es material de Arasac. Se le da crédito a quien los otorga. Sí, porque además son un montón de profesionales que de manera totalmente altruista comparten todos sus materiales. El portal aragonés elabora los pictogramas contrastándolo con personas con discapacidad para que sepan, para poder dar fiabilidad de que realmente son aptos. Y luego muchísimos profesionales, hay una pestaña dentro del portal que se llama materiales y puedes hacer una búsqueda de aquellas cosas que te interesan en ese momento para poder trabajar tanto en el aula como en casa. Y entonces hay cositas ya elaboradas, como por ejemplo esto, que es una secuencia para poder cepillarte los dientes, los pasos a seguir para poder cepillarte los dientes, y con esto pues trabajamos la higiene y además trabajamos la autonomía de nuestros niños. Yo lo uso con mi hija de 3 años,
que no tiene ningún tipo de diagnóstico, pero que quiero favorecer su autonomía y no quiero estar todo el rato pendiente de ella, y aparte de tener todo accesible para que ella pueda manejarse de manera autónoma, pues me parece que esto ayuda muchísimo para que ella sepa qué es lo que tiene que hacer y, claro, y en qué momento. Claro, ¿no? Y hablando, voy a retomar un momentito esto que hablas de la autonomía. Sí. En el momento que tú le otorgas esta herramienta a tu hija de 3 años, en donde ya practicaste, que llega un punto en que ella sola se cepilla los dientes. Entonces, algo de lo que buscamos a nuestros chicos en general, pero sobre todo chicos que tienen alguna discapacidad, como es el caso del autismo, lo que buscamos es la autonomía. Eso es. Entonces, cuando tú utilizas visuales para que los niños vayan siguiendo los pasos, pues de esa manera tú dejas de estar encargado de eso y le entregas esa autonomía al chico. Efectivamente. Estás estructurando aquello que quieres que el pequeño realice. Le estás dando la información que el pequeño necesita. Estás otorgándole la confianza para que el niño lo haga de manera autónoma. Tú tendrás que estar en un primer momento supervisando ese momento, pero tu persona puede desaparecer en llegado el momento en el que él entienda perfectamente cuáles son los pasos que tiene que seguir. Claro. Entonces es muy gratificante para ti como mamá y papá, como para el peque, porque el peque está viendo que es capaz de hacer aquello que los demás hacen, ¿no? El participar en la vida cotidiana de cualquier familia, ¿no? El poner una mesa, el colocar su ropita en el armario, o el quitarse la ropita, desvestirse o vestirse, prepararse el desayuno. Claro. Todo eso con este tipo de comunicación que en este momento se utilizaría para estructurar. Bueno, aquí regresando después de que me estaba ahogando y tuve que parar para... Así que bueno, si escuchan algo, pues ya saben de qué se trata. Muy bien, entonces estábamos hablando de, por ejemplo, en el caso de tu hija, cómo organizas con pictogramas para que ella se vista. Sí, yo con mi hija desde bebé hemos usado tanto su padre como yo, bueno, sobre todo yo porque tengo mi faceta ahí instaurada, los sistemas aumentativos de comunicación. Cuando era un bebé y no podía hablar, todavía no sabía hablar, yo le enseñé signos para que ella me pudiera comunicar lo que ella quería. Signos como lenguaje beber, de señas. Eso es. Ajá. Por ejemplo, comer o beber o los colores. Ella aprendió primero los colores con lengua de signos y cuando apareció el habla, pues empezó a decirlos con lenguaje oral. Y los signos desaparecieron, lógicamente. Claro. ¿Vale? Que también esto es algo que es importante que entendamos. Que los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación son principalmente aumentativos. Esto quiere decir que lo que va a favorecer siempre es el lenguaje. No quiere decir jamás que lo sustituya. Efectivamente, que porque estemos usando un signo o un pictograma para podernos comunicar con nuestro hijo o con nuestra hija con autismo, eso vaya a implicar que no aparezca el lenguaje. Qué importante eso que estás mencionando, Irene, porque hay una creencia también al respecto. Claro, es todo lo contrario, porque a través de estos sistemas aumentativos de comunicación lo que le vamos a hacer, lo que vamos a conseguir con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro alumno o con nuestra alumna dentro del aula, es que comprenda cómo funciona la comunicación y que es importante la comunicación y cómo la tiene que elaborar. Claro. ¿Vale? Entonces le estamos dando estructura y le estamos dando significado a eso tan complejo que es la comunicación. Claro. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, en el caso de los sistemas aumentativos de comunicación, Irene, llevados al salón regular, vamos, porque nos puedes poner el ejemplo, alguno de tus alumnos que tuviste con TEA, y cómo podemos llevar estos pictogramas, digamos, estos sistemas de comunicación al aula, de manera que también los otros niños se beneficien. Los pictogramas, por ejemplo, en el caso de los pictogramas, van a dar estructuración a cualquier alumno.
siempre van a servir de apoyo, de estructura de lo que va a ocurrir, por ejemplo, a lo largo del día. Un horario lo puedes acompañar con un sistema alternativo, aumentativo, como puede ser el pictográfico. Claro, entonces, como llegas, dejas tu lonchera. Eso es, o las asignaturas, ¿no? Los pasos que tienes que dar. Llegas, dejas tu lonchera, dejas tu mochila, te quitas el abrigo y comienza lengua. Para cada asignatura hay un pictograma también. Sí, ¿vale? Claro, que matemáticas, eso es. Ciencia. Entonces tú puedes acompañar siempre un horario normal de clase, como en cualquier clase que hay un horario, le puedes acompañar de pictogramas. Y además hay que ser realista del momento actual en el que vivimos. Y es que todos somos muy visuales. Bastante. Todos. Y la generación que viene, nuestros pequeños, son más. Todavía más visuales. ¿Qué le vas a aportar a tu aula, a tu salón regular, con todos esos apoyos pictográficos? Que de un golpe de vista el alumno tiene la información. Claro, sabe lo que sigue. Eso y no te tiene que preguntar, ¿a qué hora suena la campana para ir al recreo? Efectivamente, porque tú lo vas a tener siempre con esa accesibilidad visual para todos tus alumnos, absolutamente todos. Y porque es un apoyo que no es exclusivo de los alumnos con TEA. Claro. Es que cualquier alumno se puede beneficiar, pero estamos hablando de alumnos con TEA, alumnos con hiperactividad, con déficit de atención, se ven muy beneficiados con estos sistemas porque le estás dando esa calma y esa seguridad también a ellos. Con cualquier alumno va a ser siempre significativo. Luego, cuando tú le cuentas a un alumno lo que va a pasar durante esa hora de clase, ese alumno sabe a lo que se atiene. Claro. Cualquier alumno. No estamos hablando de un alumno con TEA. Cualquier alumno sabe lo que va a ocurrir y sabe demandar y sabe pedir o sabe parar porque sabe lo que va a ocurrir después. Por lo tanto, reduces momentos de estrés, claro, y reduces ansiedad y por lo tanto, en los casos de alumnos con una hipersensibilidad o con problemas con la aceptación del estrés y de la ansiedad, estás salvaguardando, estás anticipando esos momentos para que él pueda ir regulando esa ansiedad. Claro. Y los apoyos visuales son súper importantes porque la palabra se va, es como el aire. Claro. Pero la imagen la retienes. Permanece. Claro. Permanece. Entonces, con un alumno con TEA, además de los apoyos que pueda haber por todo lo que es el salón, de las cosas que se puede encontrar dentro del aula, indicadas con pictogramas. Claro, que por ejemplo, dónde están las tijeras, en dónde se guarda el papel, los lápices, los libros. Dónde tengo que colocar mi mochila, si por ejemplo en ese salón hay un espacio específico para colocar la mochila, o cuál es mi percha, dónde tengo que encontrar, porque hay alumnos con TEA que saben que se tienen que quitar el abrigo, pero luego se quedan con que no saben dónde ponerlo, porque se encuentran muchas perchas y no saben cuál es su percha, dónde tienen que colgarlo. Entonces le estás marcando dónde tiene que colocar su abrigo, su mochila. Pero luego además a ese alumno a lo mejor le puedes estructurar visualmente en su mesa qué es lo que tiene que hacer en ese rato, en esa asignatura. Por ejemplo, tenemos matemáticas y primero vamos a realizar sumas, después de realizar las sumas vamos a hacer problemas y después de los problemas vas a tener un ratito que te puedes ir a escuchar tu música, por ejemplo. Tú le estás estructurando qué es lo que va a pasar durante ese corto espacio de tiempo. Se lo estás indicando a él individualmente, porque cada alumno tiene sus propias circunstancias. Por supuesto. Entonces hay que adaptarnos también a esa realidad. Claro. Y aquí también se puede utilizar la estructuración visual de actividades, que tienes por ahí una imagen que nos vas a mostrar en tu iPad, que es cómo puedes estructurar, cómo puedes mostrarles visualmente qué es lo que se va a realizar, cómo se lleva a cabo la actividad. Y aquí les vamos a acercar esta imagen a la pantalla. Esto sería más en casa. Ajá.
¿vale? Porque es verdad que estamos hablando de deberes. Que por ejemplo eso es para hacer los deberes. Que aquí el paso número 1 sería... Saco mi agenda y mis libros de la mochila, reviso mi agenda para ver qué deberes tengo, leo el enunciado, pregunto a mamá o papá si tengo alguna duda, realizo el ejercicio con buena letra y despacio, chequeo si he hecho todos mis deberes con mamá y papá y guardo mis materiales de nuevo en la mochila. He terminado y ahora puedo dedicarme al siguiente paso, que cada uno decida cuál sería. Si es tiempo libre o la cena, la merienda. Exacto. Esta sería una manera de poder estructurar ese ratito. Ajá, que este es esto es algo que tú has creado para llevar a cabo en casa, para realizar la tarea, ¿no? Que no haya ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son todos los pasos? Esto, por ejemplo, está sacado del material de Arasac. De la pestaña que te digo, que pone materiales, ahí puedes sacar directamente hechos. Y este ya está particularmente hecho. Está colgado en el portal de Arasac. Y cada uno de ustedes puede hacer las modificaciones que tengan que hacer de acuerdo a las circunstancias, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada niño. A la realidad de cada niño. Ok. Por ejemplo, ese tipo de materiales de estructuración visual de actividades, ¿es posible también que se necesite o que se pueda utilizar dentro del salón de clase? Sí, claro. Es que tenemos que partir de la base que yo suelo ser muy práctica y es que todos necesitamos nuestros apoyos visuales, porque tú no tienes una agenda. Claro. Yo tengo mi agenda. No, y además, bueno, sin ella no soy nadie. Sin ella tengo dificultad, mucha dificultad. Claro. Entonces, al final es eso. Es dotar a cada niño de manera individual del apoyo que necesitamos. Yo necesito mi agenda, necesito una pizarra en la puerta de mi casa para saber dónde está mi pareja y dónde estoy yo en cada momento y saber que está todo controlado. Necesitamos nuestros apoyos, ¿no? Por supuesto. Pues a los alumnos tenemos que brindarles los mismos apoyos que ellos puedan necesitar en un momento determinado. Y entonces hay alumnos con TEA especialmente que necesitan esa estructuración de una manera más visual y paso a paso de lo que tienen que hacer en cada momento del día. Y esto es lo que te comentaba antes, de tener en la mesa del alumno o en el cuaderno del alumno estructurados los pasos que tiene que seguir para poder trabajar de manera autónoma dentro del salón regular. Claro. Aquel momento en el que ya no está una explicación del maestro y un acompañamiento del maestro, sino que toca hacer un trabajo individual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Entonces, tengo que dotar a ese alumno de ese apoyo. Yo le estoy pidiendo al alumno que realice en matemáticas, pues tienes que leer despacio el enunciado, pregunta levantando la mano si necesitas ayuda, o pregúntale al compañero si necesitas ayuda, resuelve las sumas, los pasos que tú quieras que él realice, ¿no? Claro. Poco a poco esos apoyos pueden ir desapareciendo, pues a lo mejor. Claro. Poco a poco esos apoyos se dará él mismo cuenta de cuáles son los que necesita. También, claro. Puede ser que él mismo, igual que nosotros de manera autónoma, rellenamos nuestra agenda para poder saber lo que tenemos que hacer, ellos mismos también vayan rellenando de manera autónoma esa agenda para poder estructurar ese momento. Claro. Pero no lo veamos, para mí es importante remarcar que no lo veamos como algo negativo, porque lo necesitamos todos. No. Y además, normal. Algo que conversábamos antes de iniciar esta entrevista es que a la larga, cuando tú utilizas, por ejemplo, materiales como esto, ¿no? Como la estructuración visual, como los sistemas aumentativos, y el resto de los estudiantes típicos te están observando cómo utilizas este material con un chico, por ejemplo, o una chica TEA, pues entonces les estás otorgando una herramienta también a los estudiantes para que se relacionen con él y de una manera normalizada. Exacto, de una manera normalizada, porque aquí en el salón de clase todos tenemos acceso a los visuales. Eso es. Entonces, si yo ya sé que a Laurita le sirve que yo le muestre esto porque está ansiosa, porque no sabe que lo que viene es la hora de ir a almorzar,
pues entonces el niño que está sentado al lado quizá le puede señalar en su banco o en algún lugar que es la hora de ir a almorzar, ¿no? Sí, es muy importante que también esos momentos de aprendizaje de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación por parte a lo mejor del especialista o de la maestra que toque, también sean dentro del salón. Claro. Para que los demás alumnos aprendan y comprendan cómo se comunica su compañero. Que comprendan que su compañero se comunica, simplemente necesita otro apoyo. Exacto. Porque a una persona que tiene una discapacidad auditiva no le vamos a hablar a gritos, ¿verdad? No, claro, imagínate. Pues a una persona que su canal preferente de comunicación es el visual, que es lo que pasa con los alumnos con TEA, con la mayoría de los alumnos con TEA, tendremos que darle ese apoyo para comunicarnos con él. Por supuesto. Es como darles un diccionario para casi. Claro, es simplemente adecuarnos a cómo se comunica la otra persona. Claro. Nada más, claro. porque cuando tú vas a un país extranjero, intentas adecuarte para que te entiendan a ti. Claro, y o la cargas otra persona tu diccionario para ir traduciendo. Claro, efectivamente. Y la otra persona que se comunica contigo intenta adecuarse para hacerse entender. Esto es lo mismo. Tenemos que intentar adecuarnos los unos a los otros para podernos comunicar. Por supuesto. Porque si no, no va a haber comunicación de ninguna de las maneras. Y si los demás alumnos ven que la maestra usa los signos, por ejemplo, los signos de comunicación de lengua de signos, o usan los pictogramas, ellos lo van a usar de una manera totalmente normalidad y natural. Claro, va a ser natural, Claro. va a ser natural. Y como tú dices, señalar que esto es el modelo Teach, es señalar en dónde están las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú les puedes decir a los alumnos, bueno, después que terminen ese papel me lo van a entregar. Y la clásica pregunta es, ¿y en dónde lo ponemos? En el escritorio. Sí, pero ¿en qué lugar del escritorio? O sea, el escritorio tiene 4 esquinas. Claro. ¿No? Entonces, quizás si la maestra tiene una cesta, una cajita con el dibujo de los papeles donde ya los niños saben, ya no van a preguntar en dónde te lo vamos a poner. Y eso crea autonomía. Eso significa autonomía también. Autonomía, autoestima, participación. Claro. Es muy importante lo que hablábamos antes cuando hablábamos de inclusión, es generar en los alumnos que haya una participación por parte de todos los alumnos que están dentro de nuestra aula. Absolutamente todos los alumnos y todas las alumnas. Hay que garantizar Claro. la participación y la presencia y la participación. De cada uno, por supuesto. Y por ejemplo, en esto tan simple que estamos nombrando, que es, maestra, ¿en dónde pongo el papel? ¿Por qué cuando se genera un espacio señalado para que los niños pongan el papel, eso ayuda en la autoestima? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué en la autoestima? Bueno, porque ahora yo ya soy capaz de hacer todo lo que los otros ya saben. A lo mejor los otros lo intuyen, lo adivinan, ya lo saben. O tienen las herramientas suficientes como para poder preguntarle a la maestra. Ajá. O a lo mejor solamente para saber que observan en dónde lo va a poner alguien y ya voy y lo pongo. Eso Pero es. nuestros chicos con TEA no tienen esas herramientas, en muchas de esas ocasiones no tienen estas herramientas desarrolladas, de manera que si ellos no tienen las pistas suficientes para comprender en dónde ponen el papel, eso te va deteriorando a ti, porque entonces, ay, Juanito, ahí no. Bueno, y entonces eso viene a deteriorar la autoestima. Eso es. Y la incapacidad, esa inseguridad, lo que provocamos al final en el alumno es eso, inseguridad y bloqueo. Y ante el bloqueo, pues bueno, ya sabemos que nuestros alumnos en muchas ocasiones su respuesta es la de o la omisión o una gestión más inadecuada en ocasiones, ¿no? Claro, con comportamientos que ya escalan y que entonces tenemos que tomar otras medidas que si hubiéramos puesto la señalización correcta en donde se ponen las cosas, hubiéramos evitado quizá llegar a este comportamiento. Ahora, otra cosa que puede utilizarse dentro del aula y que estábamos hablando son las historias sociales. Sí. Pero antes de eso, explícanos brevemente qué son las historias sociales y para qué sirven. Bueno, a ver,
Voy a intentarlo explicar de una manera sencilla. Sí. Una historia social la utilizamos cuando queremos explicar a nuestros alumnos qué es lo que puede ocurrir o está ocurriendo, por qué puede ocurrir o está ocurriendo y qué consecuencias puede tener. Y de este modo lo que hacemos con nuestro alumno es preparar una realidad que ha podido pasar anteriormente y que se ha gestionado de una manera más complicada, que está pasando en este momento o que puede llegar a pasar, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay alumnos con TEA que tienen ciertas dificultades para poder ir a la peluquería, por ejemplo, ¿no? Cortarse el pelo porque, por ejemplo, puede haber una hipersensibilidad al sonido y entonces el ruido de la máquina de cortar el pelo le produce un momento de ansiedad, de frustración, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber historias sociales, puede haber una historia social que lo que hacemos es preparar con el alumno ese momento y entonces le contamos desde el inicio qué es lo que va a ir ocurriendo paso a paso para poder llegar a la peluquería para cortarnos el pelo. Además de verlo con imágenes, que se puede ver con imágenes, además todas esas imágenes las podemos llevar a la realidad y podemos ir haciendo un acercamiento, ¿no? Partiendo de esa historia social podemos hacer un acercamiento a esa peluquería para conocer a ese peluquero, que le presentemos a ese peluquero, que sepamos dónde se puede sentar, qué es lo que le van a poner de verdad. O además, también, si no tenemos la opción de poder ir a la peluquería, lo podemos hacer desde casa o desde el aula. Podemos sentarnos en una silla, colocarle el batín de la peluquería, imitar los sonidos. Como toda la mimetización. Eso es, preparación previa. Las historias sociales pueden ser por un lado para ahí, por esa parte, ¿no? Que se imprimen como si fuera un cuento. Casi, efectivamente, casi. Eso es. ¿No? Eso es. O también pueden ser... O en el iPad. Eso es. Claro, ahora mismo con los iPad y con las tablets es mucho más sencillo, ¿no? No tenemos que recurrir a la impresión siempre. Y luego también podemos hacer historias sociales para momentos sociales de relación. Claro. Por ejemplo, pues tenemos un alumno o alumna que quiere hacer amigos y no sabe cómo relacionarse con ese compañero de su edad. Y entonces preparamos una historia social en la que contamos cómo se pueden establecer una relación entre iguales, en la que si yo quiero comunicarme con él, pues tengo que llamar su atención, cogiéndole del brazo, llamándole, saludando, presentándome, preguntándole quién es él, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? Si a él le interesa lo mismo, si quiere jugar contigo, a qué quiere jugar, ¿vale? El interés por ti mismo y que sea recíproco, ¿no? Claro. Que tú muestres, que el niño muestre el interés por el otro, ¿no? Exacto. Y en este caso de las historias sociales sí son muy personalizadas, porque están totalmente refiriéndose a la persona que la va a usar. No es algo que quizá todos vayan a utilizar. No, pero sin embargo luego hay otro tipo de historias sociales que pueden entrar dentro de las emociones, la empatía, la asertividad, el comprender al otro, que puedes trabajar dentro del salón regular. Claro. Porque es algo que dentro de cualquier colegio hay que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar la parte de la inteligencia emocional, tienes que trabajar la empatía hacia el otro, el saber que si a ti hay algo que te molesta, a lo mejor al que tienes delante también le puede molestar. Y eso es algo que puedes trabajar con todos los alumnos, ¿no? Claro, y que se pueden construir las historias sociales en el mismo momento. Exactamente. Y entre todos. Entre todos, que eso es muy importante. Entonces, claro, este es el valor adicional, que todas estas herramientas que han sido diseñadas para trabajar con personas con TEA y otras condiciones, pues en realidad son aplicables para todos. Sí. Para todos, porque tenemos estudiantes típicos que muchas veces también tienen problemas en gestionar sus emociones. Claro, porque que se le dé muy bien las matemáticas o la lengua o que saque 10 en los exámenes no quiere decir que no
que no tenga otro tipo de dificultades propias de su edad. Por supuesto. Y de su momento evolutivo. Entonces hay que tenerlo también presente. Hay que tener presente que tenemos niños y niñas dentro del aula. Y ya, o sea, definitivamente, sin ningún tipo de etiqueta. Simplemente son niños y niñas de tal edad a tal edad, y todos tendrán sus capacidades y sus retos, claro, por supuesto. Claro. Entonces, el día de hoy quisimos compartir con ustedes, sobre todo, por ejemplo, sistemas aumentativos de comunicación, estructuración de actividades y las historias sociales, que son 3 de las muchísimas herramientas que se pueden utilizar para que el niño esté incluido dentro del aula regular y que además el resto de los niños se beneficie de esto. Sí, claro. Y que al mismo tiempo, al principio, Irene nos explicó, por ejemplo, utilizando esta imagen que tiene aquí, de la importancia de utilizar este tipo de imágenes también en casa. Sí. ¿No? Que esto es parte de inclusión. El niño sigue practicando todo lo que adquiere en la escuela. Eso es. Y por ejemplo, aquí en casa, ella nos tiene el ejemplo del cepillado de dientes. ¿En qué otras áreas se puede utilizar secuencias como estas? Pues desde preparar una receta de cocina para que tu hijo o tu hija participe contigo y cocine contigo, que además le estás dando una participación que a cualquier niño pequeño le encanta, como poner la mesa, como el vestido y el desvestido, para que sepa qué es cómo se tiene que vestir y cómo se tiene que desvestir, cuál es la secuencia que tiene que seguir. Porque está muy bien que nosotros, es cierto que en muchos momentos, ¿no?, las prisas, el estrés de la mañana nos hace que pongamos directamente la ropa a nuestros hijos y así terminamos antes. Uh-huh. Pero eso no puede ser así toda la vida. No. Entonces hay que favorecer que desde muy chiquititos ellos aprendan. Entonces para mí, por ejemplo, me ha ayudado una barbaridad con Leia. Y Leia tiene 3 añitos nada más y ella se viste sola y ella se quita la ropa sola. Y esto ayuda mucho el apoyo visual para ella. Claro. Y hay ocasiones, fíjate, ahora que estás comentando, tuve una experiencia hace un par de días en casa de una amiga que tiene un chico de 5 años y él quería usar una mesita para sentarse a colorear. Y es una mesita que él puede cargar porque es de estas mesitas de material como plástico, muy ligeritas, que además son pequeñas. Pero la mesa tenía muchas cosas arriba. Tenía papeles de él mismo que había coloreado, tenía juguetes, tenía lápices de color que no eran los que él quería usar los marcadores, en fin. Entonces la mamá estaba cocinando, mi amiga estaba cocinando muy ocupada y él venía insistente, es que quiero colorear, mamá, es que quiero colorear. Y la mamá, pero yo no entendía qué era lo que pasaba y la mamá le decía, ahora voy a moverte a la mesa. Entonces le dije al pequeño, a ver, enséñame qué es lo que necesitas, dónde está la mesa. Y cuando él me enseñó, revisé la situación y yo dije, bueno, esto hasta es una situación que se repite continuamente, en donde puedes hasta generar un visual como estos. Si tú vas a utilizar la mesa y hay objetos arriba, tienes que recogerlo. Exacto, o como una estructuración visual de actividades, ¿no? Eso es. Entonces yo le pregunté al niño, claro, en ese momento yo no tenía material visual, simplemente le dije, y es un chico típico, ¿qué tienes que hacer para poder usar la mesa? Tengo que quitar todo lo que está aquí. Y si yo te digo a ti que tú lo quites y yo te muevo la mesa del lugar, ¿sabes en dónde colocar todo lo que está ahí? Sí, ok, dale. Colócalo todo lo que está sobre la mesa en donde tú sabes que lo puedes colocar. Lo colocó todo en el piso, pero bueno. Es donde él sabía. Claro. Y después de eso, él cargó a la mesa y la movió. O sea, que el niño no necesitaba ninguna ayuda, pero nosotros como adultos, en realidad a veces los volvemos dependientes. ¿Por qué? Porque yo te voy a ir a mover todo. Cuando, por ejemplo, en este caso, él es un niño típico y muy probablemente después de esta situación, tanto mamá como el niño
comprendieron que el niño lo puede hacer solo y que no necesita ir, mamá, necesito la mesa, ¿no? Pero si tú preparas algo como esto o como lo que nos enseñaste en el iPad, sí, claro, para utilizar esa mesa, que es una mesa que se utiliza continuamente, claro, ¿no? O por ejemplo para sentarte a hacer la tarea. Sí, las normas, cumplir. Claro. Dentro de la estructuración están las normas que cada uno tenemos dentro de nuestra casa. Entonces yo, por ejemplo, con Leia, ella sabe que para poder jugar, empieza a jugar, pero si quieres sacar otro juguete, primero tiene que recoger lo que ha usado. Exactamente. Y además si lo va a recoger, tiene que saber en dónde lo va a guardar. ¿Dónde? Porque guárdalo. Pero ¿y dónde lo guardo? Claro. ¿Dónde lo guardo? Si es un oso, o son bloques, o son muñecas, o son trenes, o es ropita de muñeca, ¿y dónde lo pongo? Claro. Por eso nosotros aquí en casa lo señalamos todo. Y además es que para mí también era una manera de que ella generalizara también lo que pudiese ver el día de mañana en la escuela. Por supuesto. Si ella el día de mañana en la escuela se encuentra con cualquier alumno con una dificultad, con una discapacidad, o con un autismo, con un TDAH o cualquier tipo de etiqueta, y resulta que se usan estos sistemas aumentativos de comunicación, ella ya los conoce. Claro, ella misma le puede enseñar a ese alumno cómo utilizarlos. Claro. Es muy importante. Y es eso un pasito más. Exacto. Para mí, para contribuir en la normalización. Exacto. Y para todos los que en su momento han escuchado o han leído algo del modelo Teach, se los vuelvo a reiterar. Es parte de eso, sí, ¿no? Porque en el modelo Teach, en un salón de clase, tú tienes que tener las crayolas, por ejemplo, los crayones, no sé cómo le digan aquí en España. Las pinturas. Sí, exacto. Y con el dibujito, y en dónde van los libros, y en dónde van las tijeras, y en dónde va el papel limpio, el papel que le vas a entregar a la maestra. O sea, todo tiene que estar estructurado y organizado de una manera lógica y al alcance de los niños. Muy importante esto, al alcance de los niños. Sí, eso es fundamental, claro, porque si tú lo tienes... Bueno, hay momentos en los que, por ejemplo, en el aula, es cierto que para favorecer una comunicación con un alumno con TEA puede ser una técnica el tener alguna de las cosas que más le llamen la atención al niño fuera de su alcance para que comprendan la comunicación. Claro, pero estamos hablando de la cosas normalidad, específicas. claro, dentro de un aula lo normal es que esté todo al alcance de los alumnos, porque son ellos los que van a utilizar las cosas. Al igual que en casa, que al final, les repito, les voy a colocar fotografías de cómo Irene le tiene aquí en su cuarto de dormir estructurado a la pequeña, que tiene 3 añitos. Entonces, ¿qué pasa? Que la ropita está abajo. ¿Para qué? Para que ella alcance en donde tiene que guardar su ropita interior, sus calcetines, sus medias, en donde colocan los zapatos, pero todo está a la altura de ella. Y ella misma dentro del closet ha colocado un tubo en donde cuelga la ropa de la niña a la altura de la niña para que ella pueda ir y sacar su ropa, ¿no? Claro. Y las cajas en donde tienen guardados sus juguetes, todo está etiquetado, porque ¿de qué sirve que le vamos a guardar un juguete por acá arriba si cada vez que lo necesita me lo va a estar pidiendo? Claro. ¿No? Exactamente. Claro. Bueno, Irene, pues yo creo que les dejamos bastantes herramientas para que puedan utilizar y sobre todo el entender cómo estas herramientas nos sirven a todos. Sí, y luego para mí una cosa fundamental que creo que es muy importante que todos comprendamos es que no hay nadie que conozca mejor a los niños que la propia familia, y que en la propia familia y en el entorno familiar, el entorno natural, es donde se generan los mayores momentos de aprendizaje. Claro. Entonces, para mí es muy importante que las familias se sientan empoderadas para poder desarrollar cada uno de los pasos a seguir y que busquen un asesoramiento, pero para la familia sobre todo. Claro, ¿no? que entonces, las familias sepan también cosas. Cómo utilizar todas estas herramientas, porque aquí ustedes pueden más o menos ver y pueden intuir algunas maneras de utilizarlo, pero cuando alguien que conoce el material y que saben cómo utilizarlo les instruye
entonces es mucho más fácil. Claro. ¿No? Pues Irene, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias además por permitirme entrar al cuarto de tu hija a tomar fotografías y ahora se las vamos a poner. Encantada. Gracias. Y en otro momento también seguramente le vamos a pedir una entrevista para que nos hable sobre el modelo Teach. Y bueno, varias otras cosas que esta mujer sabe hacer, porque es un estuche de monerías, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Lola, un placer. Gracias a todos ustedes. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.